profesionales. Porque nosotros, desde nuestra perspectiva de la orientación, más que orientar a las personas por encaminamientos ciertos y seguros, para nosotros es primordial que aprendan a orientarse en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde no hay camino, el camino se hace al andar, y más que dar peces, es preciso enseñar a pescar. O, como me he aprendido este año con un alumno mío en un máster, enseñarle a hacer la caña. Pero ahora bien, ¿dónde y cómo concentramos las energías en el ámbito universitario, en la orientación universitaria? Bajo nuestro punto de vista, en la orientación a lo largo y a lo ancho de la vida, en el carácter permanente de la orientación, que tiene como objetivo no solo gestionar la transición escuela a trabajo, formación, trabajo, sino que adquiere un valor permanente en la vida de cada persona, garantizando su desarrollo y apoyando sus procesos de elección y decisión, con el objeto de promover el empleo, el crecimiento económico y la inclusión social. Esta orientación permanente, con este carácter permanente a lo largo de la vida, va calando en mayor o menor medida en nuestras universidades, tanto en Europa como en Latinoamérica. Desde esta orientación a lo largo del ciclo vital, tenemos que insistir en la orientación universitaria en 5 momentos o 5 fases. Antes de entrar en la universidad, al inicio de los estudios universitarios, mientras se están realizando los estudios universitarios, durante los procesos de inserción y al final de los estudios universitarios. Vamos a ver cada una de estas fases. La primera, antes de entrar a la universidad, la misión que tiene la orientación universitaria es atraer el talento. Y para ello va a tender tanto en el preingreso como en los primeros momentos del ingreso. En el primero de ellos, en el preingreso, dando a conocer la oferta formativa de la universidad al alumnado de enseñanzas medias o de otros estudios, a través de ferias de estudios, semanas de futuros graduados, etcétera, etcétera. Y con el ingreso en los primeros momentos de ese ingreso, acompañando a los alumnos en la matriculación, aquellos alumnos que tienen dificultades, que necesitan de una atención especial, también a través de estas informativas sobre el plan de estudios, presentando a los tutores académicos o bien a través de programas de asesoramiento o mentoring de alumnos de cursos superiores. Pasamos a la etapa del inicio. Esta etapa es la etapa de acogida, donde los alumnos se tienen que adaptar, donde tenemos que tener en cuenta que mejor es prevenir que curar. Lo vamos a hacer tanto con sesiones informativas como con sesiones formativas, a través de un plan de acogida, la semana de bienvenida, donde en cada facultad de los estudios elegidos se va a presentar la presentación general de la universidad, de esa facultad, la estructura de la universidad, el currículum de la carrera, los programas del primer curso, los servicios institucionales, los servicios de orientación, los centros de necesidades educativas especiales, se explican las distintas vías de participación del alumno, etc. Y a través de sesiones formativas, a través con seminarios, para lograr una rápida implicación y adaptación de nuestros estudiantes. Mostrando en esas sesiones de seminarios las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se van a llevar a cabo, los criterios y los sistemas de evaluación, los programas de innovación, cómo aprender a informarse, la gestión de la información, el uso y el aprovechamiento de los servicios, etcétera, etcétera. Pasamos a la tercera etapa, el mientras. Teniendo en cuenta las palabras del poeta, el camino se hace al andar, como decía Machado. Para ello contamos con dos herramientas fundamentales. El plan de acción tutorial, que no vamos a entrar porque sería objeto de otra conferencia, y el pasaporte de la profesión, que explicará enseguida Benito, y que insiste en el segundo principio de la intervención orientadora, en el desarrollo de competencias, tanto específicas, formativas, técnicas, como aquellas de carácter más transversal, que pueden ser adquiridas tanto a través de la fusión curricular como a través de la formación complementaria. En esta fase, lo importante no solamente es el desarrollo de competencias, sino también el dominio de competencias. ¿Por qué? Porque una cosa es ser capaz de, y otra diferente es ser competente.
Porque la competencia diferencia entre saber lo que se ha de hacer en una situación determinada y enfrentarse a ella en una situación real. Porque la competencia es una demostración en la acción, que se aprende y se demuestra en gerundio. En esta fase tendremos que desarrollar la competencia de acción profesional de nuestros estudiantes universitarios, que constituye a su vez el saber y sabor profesional, entendiendo por el saber aquellas competencias más técnicas, más específicas, con un carácter más técnico y específico, que están configuradas por el saber y el saber hacer, la competencia técnica y la competencia metodológica. Y también insistiendo en el sabor profesional, las competencias con un carácter más transversal, que están configuradas por la competencia participativa y la competencia personal, el saber ser y el saber estar. Competencias que ya en 1973 Maglay las identificó en estas que ven en la pantalla. Y fíjense, medio siglo después, el Fórum Económico Mundial sigue considerando como tales da como buenas muchas de ellas, como pueden ver ahí, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de equipos, la flexibilidad cognitiva, la negociación, etc. Estas competencias son las competencias que más están demandando el mercado laboral y las que marcan en nuestros alumnados la diferencia. Muy bien, a continuación le voy a dar la palabra a mi compañero Benito, que va a explicar las siguientes fases de proceso de orientación en la universidad. Argentina, buenas tardes España, me repito, pero es el sentimiento que tenemos tanto Pilar de unos felices y progresivos y provechosos días del Congreso. Me uno también a las palabras de agradecimiento de Pilar por habernos invitado a compartir la actividad docente e investigadora de nuestro equipo en torno a la orientación profesional en concordancia con la comunidad iberoamericana de este Congreso de Profesionales de la Orientación. Para mí es un placer especial compartir la experiencia de un sexenio dirigiendo y creando el Servicio de Orientación de la Universidad de Barcelona allá en los años 90. Sobre todo por ver que lo que esa simiente que se sembró allí por hace casi un cuarto de siglo, en estos momentos ya está dando su fruto, fundamentalmente por las personas que se formaron como orientadores al lado nuestro y que en estos momentos están desarrollando el pasaporte de la profesión al cual ha empezado a hacer referencia Pilar en una excelente síntesis de la base en la cual se sustenta. Bien, lo habíamos dejado en la fase intermedia, en esa fase en la cual el alumno empieza a abrir los ojos al mundo laboral que le espera dentro de poco tiempo. Es esa fase que en frases de Machado sería aquella de después de vivir y enseñar, lo que más importa es despertar. En este sentido, el pasaporte de la profesión cobra un carácter, diríamos, más dirigido no tanto a la parte académica, sí a la parte académica, pero ya con el ingrediente de la inserción, es decir, con esa finalidad de conocer el mundo laboral, las demandas, los requerimientos, así como la preparación en el desarrollo de las competencias necesarias para ese mundo laboral que le espera a uno. El pasaporte, como digo, toma un carácter más profesional y se centra un poco más en la inserción sociolaboral a través de las actividades que ven en la parte de abajo de la pantalla. Este pasaporte se ve en principio como una cosa, diríamos, material. Este pasaporte de la profesión responde a una serie de principios claves como son el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo permanente de las competencias en este mundo al cual ha hecho referencia Pilar, ¿no? Y hay unos requerimientos concretos, tanto en el espacio europeo de educación superior como en bastantes de las universidades españolas en sus correspondientes estatutos. Y todo ello es con una finalidad clara que es la de motivar, guiar, acompañar al alumnado desde un tratamiento personalizado desde que entra a la universidad
hasta bastantes años después de salir de la universidad. Y este matiz es importante y lo comentaremos más adelante. ¿Cómo se confecciona ese pasaporte de la profesión al cual vamos haciendo referencia sin explicar detenidamente qué es? Pues me servirá quizás la imagen de que intenta aglutinar todos los componentes del currículum vitae, que van a ir saliendo en colores diferentes, porque luego se comprenderá mejor cuando se vea toda la panorámica del pasaporte. Formación académica, formación complementaria, desarrollos de competencia, experiencia profesional y toda una serie de actividades que preparan al alumno en el desarrollo de esas competencias, de ese saber y de ese sabor. Si se fijan un poquitín en la pantalla tal como la tenemos ahora, la parte de arriba correspondería más al saber y la parte de abajo va más ligada al sabor. Y para confeccionar todo esto no puede hacerlo una persona solo, ni un orientador solo, ni un responsable de estudios solo, sino que se hace una labor conjunta que fundamentalmente, y vamos a poner el ejemplo de la Universidad de Barcelona, concretamente lo que pretende es que el alumno llegue a configurar su marca personal, conozca bien su objetivo profesional, conozca las salidas profesionales y sea un elemento de motivación de su aprendizaje. Pues bien, esto se plantea normalmente a través de la conexión entre el jefe de estudios, el responsable del servicio, del plan de acción tutorial y el servicio de orientación, de atención al estudiante de la universidad. Estas tres entidades lo que crean es como una especie de carta para ofrecer al alumnado a lo largo de toda su carrera universitaria, con diferentes platos, vamos a ponerlo así, unos de color amarillo, otros de color rojo, otros de color azul, y ahora vamos viendo. Este diríamos que es el menú general de la clase, pero lógicamente esto no se puede presentar al alumno porque diríamos que se empacharía con todos estos platos. Lo que se plantea es de una forma que cada curso tiene, por así decir, su menú recomendado. Por ejemplo, este es el menú recomendado para la Facultad de Biología, donde hay una serie de primeros platos, segundos, terceros, que no se pueden ver, pero que luego intentaré poner algún ejemplo que se vea más claramente. Eso es un primer curso, otro diferente para segundo, otro diferente para tercero y otro diferente para cuarto, de tal manera que completen, por así decir, la pantalla que tienen a la izquierda con todos los ingredientes del menú. Bien, esos ingredientes ahora los vamos a explicar un poco más, que son los colores a los cuales hacía referencia. Tiene una parte de formación académica que es obvia, que es la formación propia del grado, con unas sesiones del plan de acción tutorial y una serie de aspectos como son. También hay una formación complementaria, como puede ser conferencias dentro y fuera de la facultad, participación en la presentación de tesis doctorales, jornadas, formación de cómo funciona la biblioteca, etcétera, etcétera. Y una parte de experiencia profesional, como pueden ser las prácticas, las becas de investigación, lo mismo con respecto a idiomas y demás, y toda la parte de desarrollo de competencias, formación de competencias participativas y competencias personales. Estos son lo que no veíamos en los menús anteriormente y que se van poniendo en raciones, vamos a decir así, comedidas en cada momento que se considere oportuno. De tal manera, todo ello, de tal manera, el alumno, cuando salga a la calle y se presente a buscar un trabajo y le pregunten, mire, ya sé que usted es licenciado en biología, también es en química, también es en filosofía, usted ha estudiado muchísimo, pero la pregunta que le va a hacer el seleccionador va a ser una muy sencilla. Bueno, usted sabe todo esto, pero ¿qué sabe hacer? Eso que comentaba Pilar, de que las competencias se aprenden y se demuestran en gerundio. Pues bien, el pasaporte es como una especie de certificación que te da la universidad de decir, esta persona se ha formado con nosotros
demuestra que tiene dominio de esta competencia, de esta otra, de esta otra, de esta otra. Es decir, tiene un marcamo de la universidad X, de la universidad Z, de que esa persona demuestra en la acción que es competente. El aspecto que resaltaba Pilar es importante. Por lo tanto, esa es, vamos a decir, una carta de presentación que le sirve al alumno. Por una parte ha sido el incentivo lo que le ha motivado a ir haciendo todas estas actividades o toda esta formación, y por otra parte tiene que al final se lleva, por así decir, su pasaporte para hacer valer todo ese esfuerzo que ha hecho sobre la carrera. Bien, esto que se vea muy bonito, así, explicándolo, no es una cuestión que surja de la noche a la mañana, es un proceso muy lento. E insisto en esto porque, bajo mi punto de vista, es fundamental. Aquí hay que decir aquello que la prisa mata, o como suele decir Pilar, a fuego lento. Hay que hacer todo un proceso de fuego lento. Ahí hemos puesto una década de que el primer año había solamente 17 alumnos en toda la universidad que participaban en este proceso del pasaporte. En este momento se está en torno a los 5.000. Ahí hemos puesto solamente la década. Y otro parecido, y es el de las facultades. El primer año solamente participaba una facultad. El segundo año participaron dos, al año siguiente también dos. En este momento aproximadamente está el 50% de las facultades tiene esta oferta del pasaporte de la profesión entre sus alumnados. Por lo tanto, insisto en esto porque la prisa mata, o como yo dije con mi lema vital, hay que poner una gran paciencia revolucionaria para introducir un sistema de orientación a lo largo de todo el proceso del alumnado durante la universidad. Y un pasaporte que sea realmente consistente en 4 aspectos fundamentales que los que hemos intentado explicar. Uno, antes de entrar en la universidad, sobre todo, y después, posteriormente, una fase informativa de toma de contacto y de adaptación al medio que corresponde con las primeras fases. Conforme se va adelantando, hay 2 acciones. Una, la configuración del itinerario curricular, es decir, por donde uno va a estar desarrollando, que tiene consigo un soporte, un acompañamiento, asesoramiento y la de optimización del rendimiento académico. Una clave, por lo menos en las universidades españolas, donde el abandono educativo temprano, en este caso el primero o segundo curso, es muy alto, donde se tiran cantidad de neuronas y de esfuerzos por no haberse optimizado ese rendimiento. Diríamos, esas 2 tienen un marcamo de orientación educativa. Y finalmente, en la etapa última, los últimos cursos y después de terminar la carrera, todo lo que lleva consigo el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral y la inserción socioprofesional. Por lo tanto, todo este proceso se completa con la inserción. La inserción, que considerada, tal como se ve en la pantalla, es esa entrada en la vida activa, pero no solamente es una cuestión de carácter laboral, porque engloba el proyecto profesional, engloba el proyecto vital. Y este proceso de inserción es un proceso largo, es un proceso incierto, perdón, es un proceso lento, es un proceso no automático y es un proceso complejo y diversificado. Y hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces se piensa que ha terminado la carrera y dice, y no encuentro trabajo, no encuentro la situación que yo estaba buscando. Por lo tanto, la inserción tiene unas características que las investigaciones lo demuestran continuamente en cuanto a estas 5 características que hemos puesto ahí. Y esta inserción potenciada fundamentalmente a través del desarrollo de la empleabilidad, entendiendo la empleabilidad como la plantea la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT,
que con una serie de competencias y cualificaciones transferibles, y quiere decir que no se trata de que el alumno tenga que aprender todas y cada una de las cuestiones que luego le van a pedir posteriormente, porque eso es imposible. El mundo laboral evoluciona a una rapidez muchísimo mayor que el mundo académico. Nunca, nunca el mundo académico va a poder alcanzar las demandas del mundo laboral. Pero sí que son transferibles en aquel sentido que cuando Montaigne llevaba a sus hijos al colegio, les pedía a los responsables de su educación, él les decía que prefiero una mente ordenada antes que bien llena. Si se ordena la mente, si se ordenan las personas en cuanto a sus capacidades, intereses, competencias, luego posteriormente lo que se aprende se puede transferir. Si hacemos lo contrario, normalmente se hace pan para hoy, hambre mañana, con el fin de encontrar y conservar trabajo, progresar en la empresa y adaptarse, y ese es el fundamental, a la evolución tecnológica de las condiciones del mercado. Una concepción que se complementa con la de la Comisión Europea en torno a la empleabilidad, que según ella es un conjunto de recursos. Es decir, es ese saber y ese sabor al cual hacía referencia Pilar. Estos dos elementos son claves, sobre todo porque eso es fundamental no solo para el alumno, la persona, sino también para la fuerza laboral, para la comunidad, para la economía. Es ese invertir en orientación a cual hacía referencia esos documentos de la UNESCO, OIT, OCDE, al cual se ha referido Pilar. Pues bien, este tema no es de extrañar que en la mayoría de las universidades, por lo menos del entorno europeo, se haya convertido en un leitmotiv de una serie de acciones que se van haciendo con el fin de conseguir la inserción y la empleabilidad de los graduados universitarios. Me van a permitir que me centre en 4 informaciones clave, tanto para el alumnado, tanto para la sociedad, como para cualquier persona que quiera hacer unos estudios. Es una información clave, sobre todo sobre aspectos que, diríamos, contribuyen a la mejora del sistema universitario. Datos sobre cómo ha sido el desarrollo de las titulaciones, cómo ha sido el proceso de inserción laboral, cómo lo ven desde otra óptica los empleadores y a una aspecto importante, cuál es el nivel de satisfacción de la formación recibida. Todo esto lo que contribuye a que haya una información importante para todas las personas que están en ese momento, en ese proceso de inserción, todas las que pueden en un momento concreto. Esto, concretamente, en nuestra universidad en los años 90 se hacía solo para la Universidad de Barcelona y dentro de los servicios de la Universidad de Barcelona. Esto en este momento, por ejemplo, en Cataluña, se hace a nivel de todo Cataluña. En ese enlace que tienen arriba, EUC-AQ, ustedes pueden entrar perfectamente y tendrán una información detenida sobre todos estos aspectos de grados, másteres, doctorados, en los indicadores que voy a comentar a continuación. Una persona que viene de Argentina dice que quiero ir a estudiar esta carrera en Cataluña, en cualquiera de sus universidades. Tiene un interrogante aquí que puede perfectamente conocer cuáles son las titulaciones mejores, por así decir. Ahí lo titula quiere conocer cuáles son las titulaciones con excelencia. Bien, dentro de todos estos, la información que ahí pueden ustedes recibir, es muy importante que el alumnado la conozca. Hay 2 aspectos importantes, que es la satisfacción que tiene el alumnado recién titulado, los datos referentes sobre la inserción de ese alumnado, como ven, en este caso, de todas las universidades a cuales se refieren. Haré simplemente 4 pinceladas sobre ello, porque pueden ustedes consultarlo, pero sí, ¿qué hay debajo de todo este
información positiva. Cogeremos una carrera concretamente, unas carreras referidas a comunicación, porque es un ámbito, y digamos que es conocido fuera de los entornos de los más conocidos. Los de personas que han hecho una carrera de periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y tal, 3 años después de terminar la carrera. Bien, los datos que yo les aconsejo que manejen y son muy importantes para el alumnado son fundamentalmente los siguientes. ¿Cuál es la situación laboral de estas personas? ¿Cuáles son las características del trabajo que ejercen? Las condiciones laborales y los procesos de búsqueda de trabajo que se han desarrollado. Bien, pongamos un ejemplo rápidamente. Vemos que el índice de inserción es alto, perdón, de la tasa de ocupación es alta, pero si le preguntamos si esos puestos que ocupan son acordes a los que han estudiado, saben que desciende ostensiblemente. Hay determinados estudios, como por ejemplo el de publicidad y relaciones públicas, que es bastante más alto que el de periodismo. También me interesa de vez en cuando conocer qué es lo que gana, porque es una pregunta que un alumno que está estudiando, si le reflexiona el dinero que ha de ganar posteriormente, tiene unos indicadores, así como el tipo de contrato que se realice, que tienen estas. Por ejemplo, vemos que publicidad tiene casi un 70% de contrato fijo, mientras que comunicación audiovisual, el tipo de contrato fijo es más bajo. Hay un indicador, este sí que aconsejo siempre que sea el que se maneja, es este que llamamos ICO. Es una conjunción del contrato, la retribución, la adecuación y la satisfacción del trabajo. Y ya ve cómo evoluciona de forma diferente en cuanto a los porcentajes, no así en cuanto a las tendencias, porque se ve claramente que en el caso de publicidad y relaciones se mantiene alto. El segundo elemento importante a tener en cuenta es la satisfacción. Satisfacción del proceso de enseñanza y aprendizaje, de los soportes que ha tenido el alumno, de los resultados obtenidos y una satisfacción global sobre los estudios que se ha cursado. Y se ve aquí la satisfacción es poco más o menos en todas es iguales. Hay una valoración de las competencias adquiridas más positivas las comunicativas, un poco menos las personales, un poco menos las de actividad profesional. Valoran de una forma diferente las prácticas externas unos a otros. Valoran también de forma casi similar en la utilidad del trabajo de fin de curso. A ver, solamente pongo algunos ejemplos para que se vea la riqueza de todos estos estudios y sobre todo la riqueza no simplemente con un estudio estadístico, sino para que el alumno que está en primero, segundo, tercero y cuarto quiere o está estudiando esa carrera, sepa exactamente cómo está evolucionando el mercado laboral en cuanto a los empleadores. Es importante también factores importantes de la contratación, las competencias que ellos detectan que hay que mejorar, y esto tiene un doble efecto, no solo sobre el alumnado, sino también sobre la universidad, las empresas que colaboran con la universidad y cuáles ellos ven que son los estudios que tienen una posibilidad. Por ejemplo, si nos damos cuenta en el caso concreto de esta referido, me parece que no veo en la parte de arriba, sí, las competencias transversales, ahora habrá que subir hacia arriba, a mejorar, se da cuenta que los empleadores dicen que hay un déficit concretamente de lo que es la formación práctica y lo que es la resolución de problemas. Sin embargo, tiene otros aspectos de carácter bien necesarios, pero no tanto, y otros que consideran ellos que están suficientemente cubiertos. Y lo mismo ocurre con las competencias de carácter transversal. Ellos consideran que estas competencias que hay, concretamente las específicas de capacidad para exponer razonamiento, ideas y argumentos,
la capacidad para idear, planificar, diseñar y la capacidad para comunicar de manera afectiva, habría que potenciarlas muchísimo más. Por lo tanto, están dando un toque de atención claro y contundente a los planes de estudio o al desarrollo de las competencias. Y finalmente hay una parte clara, clara me refiero en cuanto a lo que se puede considerar, según ellos, cómo va a evolucionar esas profesiones, de tal manera que se ve resaltando cómo estas carreras de la comunicación, todo lo que son las nuevas tecnologías, son fundamentales. De ahí que se pasa de que la configuración de una carrera de este tipo que antes ponía más el valor en la administración, el típico periodista y demás, esas van hacia menos, mientras que van subiendo las que se marcan ahí como IGTs, marketing, comunicación, diseño, creatividad, etcétera. Como ven, aquí solamente estoy dando 4 pinceladas, pero la riqueza de estos informes es múltiple y además es diversificada en cuanto a la finalidad. Bien, para llevar a cabo todo esto, no es aquello de decirte, ahora nos ponemos a hacer el trabajo. Hace falta una estructura. Y esa estructura está muy ligada a lo que son las funciones y responsabilidades de la intervención orientadora. No podemos hacer todos todo. Esto es claro y contundente, porque si no, no haremos nada. Hay una función estratégica, hay una función táctica y una función operativa. La función estratégica normalmente se ha de hacer por los equipos de apoyo, que no son orientadores. Ya ve que es una parte pequeña la que roza propiamente la orientación. El sistema de orientación es el que es transversal a todas estas funciones y finalmente a nivel operativo el plan de acción tutorial. De tal manera que los agentes pueden estar haciendo el tipo de apoyo, por ejemplo, todo este trabajo que ahora hemos mostrado de estas carreras de comunicación y demás, no se hace por orientadores directamente, sino son personales, profesionales, que conocen, pueden ser sociólogos, pueden ser pedagogos, pueden ser psicólogos, pero que no es propiamente ese orientador que utiliza y potencia el conocimiento de todas estas informaciones para el alumnado y, sobre todo, en el caso del plan de acción tutorial para los tutores. Por lo tanto, digamos claramente que no todo el mundo tiene que hacer todo a la vez, sino que hay unas diferencias de funciones y responsabilidades importantes. Y esto es muy difícil de conseguir si no existe un sistema de orientación universitaria. Y insisto en la palabra sistema. Como tal, tiene que tener una entidad caracterizada fundamentalmente, hay otras características, una de ellas es asumir de una vez el derecho que tiene el alumnado a la orientación. He dicho derecho, ¿no? Como en muchos países está reconocido el derecho a la salud, ¿no? Por lo tanto, es un derecho que tiene derecho, y valga la redundancia, a reivindicar el alumnado y a dotarse de él. En segundo lugar, facilitar el acceso al alumnado, de tal manera que estos servicios no haya que buscarlos con el GPS para saber dónde están. Han de estar al acceso, han de estar cerca, cercanos, próximos, al lado del alumnado. En tercer lugar, y este es importante, porque no siempre ocurre, es contar con profesionales competentes, que quiere decir que sepan hacer, sepan estar y sepan ser, y para eso hace falta formar previamente a estos profesionales. Y un elemento que no puede faltar es el dotar a los servicios de los recursos necesarios. Sin esos recursos muchas veces se convierten en servicios, diríamos, de aquello de quedar bien, pero que no pueden acceder o no pueden llegar a estas metas que hemos puesto, hemos comentado, Pilar. Todo ello con una garantía de la calidad del servicio. No se puede hacer una cosita por aquí, otra cosita por allá, sino que realmente tiene que considerarse como un sistema y como tal englobe todos los elementos contemplados
hasta que hemos desarrollado. Me dirán, es muy difícil. Y yo les digo, pues sí, no, más que difícil, es lento, es costoso. Pero sí, una cuestión es importante. Aquellas personas que dicen, uy, esto es imposible hacerlo. Diría lo mismo que decía Machado. Los que están siempre de vuelta de todo son los que no han ido a ninguna parte. Gracias. Por mi parte y por Pilar. Bueno, muchas gracias por esta conferencia a dos voces. Sí, sí, disponemos de unos minutos para algunas preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Consultamos al público si quiere preguntar algo. ¿Sí? Bueno, aquí hay una pregunta de una colega y la pregunta es la siguiente: si los servicios de orientación universitaria tienen un espacio de consultas sobre salud mental, de salud mental. ¿Contesto? A ver, la pregunta es muy acertada, porque concretamente cuando hemos visto las funciones y responsabilidades, si recuerdan, en la parte de arriba había una serie de equipos de apoyo fundamental y un equipo de apoyo claro que aparece por lo menos en las universidades cada vez más claro, es el de salud mental. Por lo tanto, no quiere decir que la orientación no lo contemple, sino que la orientación sabe que hay determinadas situaciones que es mejor que la afronten especialistas y por lo tanto lo que hace una labor muy importante en la orientación es saber derivar aquellos casos en los cuales necesitan la actividad o la intervención de agentes, en este caso, de salud. No sé si Hemos tenido el Día Mundial de la Salud Mental y en las universidades se ha hecho un encuentro de los orientadores para hacerse cada vez más sensibles a este tema. Como ha dicho Benito, el servicio de orientación de la universidad los acoge, pero los deriva al servicio correspondiente. Por eso hablamos de un sistema de orientación universitario integrado, ¿vale? Integrado, que estén integrados todos los servicios que pueda necesitar un estudiante antes de que empiece la carrera o el grado hasta que termine. Y dentro de ellos, por supuesto, están los servicios de salud mental. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, otra pregunta es acerca de qué formación tienen los profesionales que integran los equipos de orientación. sí. La que tienen o lo que deberían tener. Porque cada universidad, porque cada universidad es un mundo, lo conocen ustedes igual que nosotros, ¿no? Y se da la circunstancia que se han ido creando, por ejemplo, en España, sistemas anteriormente, ¿no? Ya, por ejemplo, damos las siglas, los COINE, eran unos centros de orientación, de inserción del empleo, que eran del Ministerio de Empleo. ¿No? Y los requerimientos para ser profesionales de estos servicios no eran los mismos que en estos momentos en las universidades suelen mandar a los profesionales de la orientación universitaria. Por ejemplo, todas estas personas, yo pongo el ejemplo que conozco, conozco directamente y el porqué y la historia de todo esto. Todas estas personas, la persona que lleva directamente
el pasaporte de la profesión y por lo tanto la que dinamiza todo esto es una licenciada en pedagogía, que empezó a trabajar en los años 90 en el servicio de orientación universitaria de la facultad, que hacía prácticas, y a partir de ahí se fue formando, como he hecho referencia al principio, dentro de toda la actividad del servicio de orientación universitaria de Barcelona. Por lo tanto, son personas especializadas en orientación, en la carrera de pedagogía, que han tenido una práctica antes de terminar la carrera, práctica profesional, práctica de estudiante, y posteriormente se han ido formando junto a nosotros, en este caso, en primer lugar, junto a mí, como responsable del servicio, y posteriormente con la persona que siguió conmigo, que es el actual rector de la Universidad de Barcelona. Visto, estoy hablando de una experiencia concreta. Ahora, me sincero un poco más. Quizás no en todos los sitios esa formación de los profesionales de la orientación es la que corresponde a unas tareas tan importantes como las que hemos comentado. Es una realidad y no estoy claro si... En España, la única orientación que está institucionalizada y reconocida es la orientación educativa y profesional de los centros educativos en las distintas comunidades autónomas. La orientación laboral, la orientación de los servicios en la universidad, son técnicos o personas que han llegado ahí bien haciendo prácticas curriculares o extracurriculares, pero se está intentando solventar el problema porque son profesionales no cualificadas que están acompañando a las personas a lo que yo decía yo al principio, ¿no? A que las personas lleguen a ser las que ellas son, a llegar a su autorrealización. Y es un tema complejo y complicado. Entonces, por ejemplo, iniciativas como mi universidad, que hay un máster de orientación e intermediación laboral, que yo coordiné durante bastantes años, en el que se intenta profesionalizar y cualificar a esos profesionales. Y muchos de mis alumnos de máster ahora están trabajando en ese COIE o en esos COIE que decía Benito. Entonces, la orientación, creo que como en muchos lugares del mundo, pues le falta cualificación, profesionalización. Bien, bueno, muchas gracias. Antes de terminar, hay un comentario en el chat que dice: muy interesante la propuesta del pasaporte como intervención desde el inicio, durante y finalización, con ejes que respondan a diferentes aspectos, para que no sea solo pensado al final. Implica preparación y conocimiento de lo que se va a encontrar al salir. La gracia del pasaporte. La gracia del pasaporte. Y esto es lo que responde a los tres principios que ha hablado Pilar. El principio de prevención, por lo tanto, tiene que venir antes de entrar a la universidad. Hay un peligro, y es que en algunas universidades, ante la bajada de demanda del alumnado, confunden lo que es orientación con marketing. Es decir, van a la búsqueda y captura del alumnado. Eso no tiene que ver nada con lo que estamos hablando. Exactamente. Pero sí que esta persona que habla del proceso completo realmente responde a los tres principios básicos de la orientación y a los cuatro que yo he puesto, las cuatro funciones antes de empezar a hablar del sistema que se sigue en Cataluña para el seguimiento de nuestros alumnos. Esas dos ideas, tanto la que ha explicado Pilar como la que he explicado yo, son las que realmente dan sentido a esa apreciación que hace la señora Verónica Castañeda. Exactamente. Bien. Bueno, y una pregunta. Ante los contextos cambiantes, ¿trabajan en los servicios de la universidad con personas que necesitan reorientación? Quizá... ¿Están dentro de la universidad? Sí.
Sí. En los servicios de orientación universitaria solamente se trabaja con los estudiantes que están en la universidad, sino esas personas que abandonan la universidad y que necesitan reorientación, están los servicios de orientación laboral. La universidad luego tiene un seguimiento, casi todos los COIES hacen un seguimiento a los 3 meses, 6 meses y al año, y luego a los 3 años de terminar los estudios. Pero una vez ahí, quizás falta ese seguimiento más continuo, pero claro, no podríamos abarcarlo todo, porque en la universidad cada vez cogemos más alumnos, está más masificado. Sí, gracias. Que normalmente en la universidad se hablaba de una vez que el alumno ha entrado y cuando va a salir. Lo que hace, la visión que estamos ofertando es que es antes de entrar a la universidad y bastantes años después de salir. Ese feedback que existe retroalimenta el sistema. No es simplemente una estadística de cuántos están trabajando, de cuántos tienen contrato y demás. Pues, diríamos que dentro de todo es anecdótico, sino aquellos aspectos son aspectos que hay que tener en cuenta en la planificación, en los planes de estudio, y el alumno, en aquella frase que conseguimos en la orientación de decimos que es acorde al potencial y proyecto vital de cada persona, si decíamos contrastado con la oferta formativa, económica y social del entorno. Si no se contrasta, no se puede tomar una decisión correcta. Se toma una decisión, pero no es correcta. Entonces, todo lo que sea toma de decisión ha de pasar por el camino del contraste en el cual hemos referido, al cual hemos hecho referencia varias veces. Ya habrán recordado que la palabra contraste sale frecuentemente. Sí, muchas gracias. Quería hacer una pregunta. Bueno, primero saludar la exposición que han hecho y a partir de todos los datos empíricos que han mostrado de lo satisfactorio que ha sido este pasaporte de la profesión y tomándome un poco de lo que comentaban con respecto a este sistema de orientación universitaria, existe y de existir cómo se está desarrollando a lo mejor un proceso para incorporar un reconocimiento legal dentro de alguna normativa legislativa que asegure que todas las universidades tengan este sistema de orientación. La pregunta es muy interesante, pero es como me imagino que ocurre en el país suyo, es que siempre la ley va por detrás de la realidad. En este momento, un reconocimiento legal de que toda universidad debe tener el servicio de orientación como tal, es decir, así como el profesorado ha de ser de estas características, ha de tener, no existe una contundencia en eso. Digamos que hay una recomendación y aquí hay un elemento muy importante y es la presión de la Comisión Europea. Es decir, la Unión Europea está insistiendo fuertemente sobre esto, sobre todo lo que es el proceso de convergencia de la Unión Europea. Pero hay que recordar que la decisión sobre los elementos educativos corresponde a cada Estado de la Unión Europea. La Unión Europea presiona, pero no puede obligar. ¿Comprende? Entonces, ese reconocimiento legal viene sobre todo por lo primero que ha comentado usted. Cuando las personas que han pasado por ese proceso salen a la calle, comentan que les ha ido bien, que ha sido satisfactorio, eso es una expresión que solemos decir en España, que es el boca a boca. Cuando empieza a correr es cuando entonces las universidades, de hecho, se ven presionados por las personas que han probado el sector. Cuando se aprobó el Plan Bolonia, a los 4 o 5 años después, se aprobó un estatuto del estudiante, en el que sí se obliga en ese estatuto de estudiante a reconocer los servicios de orientación como obligatorios y parte de los derechos del estudiante a los derechos de educación en la universidad.
Lo que es obligatorio, esa orientación se ve a través de los PAT, del Plan de Acción Tutorial. El instrumento del PAT de Acción Tutorial es obligatorio en cada una y diferentes facultades de todo nuestro entorno español. ¿Vale? Cada universidad tiene su PAT y luego cada facultad, ¿vale? Escuela universitaria o facultad, lo adapta a su idiosincrasia. Ese PAT lo que contemplan son acciones orientadoras. Lo del pasaporte de la profesión es una experiencia que se ha llevado en Barcelona inicialmente, ha tenido a Cataluña y ojalá se pudiera extender a todo el distrito y a todos los distritos. ¿Por qué? Porque hemos visto que funciona, que es interesante y que es una manera también de motivar y de incentivar a nuestros estudiantes al desarrollo de competencias no solamente específicas, que son muy interesantes, sino aquellas otras transversales que son las que están demandando ahora mismo nuestro mercado laboral.